Nos enlazamos nuevamente con este caso que está en este momento en la mira de todos los peruanos. Pero ese y otros temas los vamos a analizar con nuestro invitado, Raúl Molina, ex jefe del gabinete de asesores de la presidenta, Dina Boluarte. ¿Cómo está, señor Molina? Bienvenido. 5 semanas y media nomás, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Poquito tiempo, pero ya conoció de alguna manera lo que sucede por dentro. ¿Cuál es su opinión primero sobre lo que está ocurriendo con el expresidente Martín Vizcarra, que podría ser un mandatario o exmandatario más, ¿no?, en esta lista de expresidentes que terminan de una u otra manera tras las rejas? Tiene varios planos, ¿no? Como país es una expresión de la debilitamiento de nuestras instituciones, que todos los expresidentes o hayan terminado en la cárcel o hayan tenido que meterse un balazo en la sien para no terminar en la cárcel, ¿no? Ahora, el caso de Vizcarra es un poco singular porque es el más reciente, digamos, de los que tienen problemas. Ahí el único que se ha salvado es el expresidente Sagasti, uno de los más recientes porque está Castillo en la cárcel, ¿no? Pero Vizcarra tiene una aceptación ciudadana muy fuerte, ¿no? Y Vizcarra está jugando, como él mismo dijo en su intervención esta tarde, ¿no? O sea, no me junten lo penal con lo político, porque mi ejercicio político no me lo pueden impedir. Y también usó un argumento que es fuerte, ¿no? Me pusieron 8 denuncias, 7 han ido al archivo y solo queda una. Y ese juicio que el fiscal Juárez Atoche lo ofreció en 3 meses, ya han pasado 5 años y todavía no se termina, ¿no? Y todavía seguimos discutiendo medidas preventivas, ¿no? Entonces, todo eso es una argumentación que está pensada en el plano político, aunque se esté desarrollando en una arena penal, ¿no? ¿Y cómo entender la alta popularidad que tiene Martín Vizcarra, ¿no? Porque él no puede postular, ha sido inhabilitado no una, sino 3 veces por el Congreso de la República. Una sobre otra, ¿no? Sobre el mismo periodo, 3 veces inhabilitado. Exactamente. Y hace solo 2 horas el Tribunal Constitucional dio a conocer el resultado sobre una acción de amparo que había presentado Vizcarra Cornejo, que ha sido declarada infundada. En pocas palabras, Martín Vizcarra no puede participar en las elecciones, sin embargo tiene una popularidad que incluso lo coloca en algunas encuestas. No solo lo han inhabilitado, sino como él comenzó a decir, me pueden inhabilitar que ejerza el cargo, pero no me pueden inhabilitar que haga campaña, entonces han hecho que el jurado lo saque del padrón de su partido, ¿no? Así es. Vizcarra tiene mucha popularidad porque se enfrentó con el Congreso. Y el Congreso tiene un enorme rechazo ciudadano, más allá de este Congreso que ha hecho todo para ganárselo, este periodo. Sí. Pero en general el Congreso desde hace muchos años tiene muy poco respaldo ciudadano, ¿no? Entonces Vizcarra se enfrentó con el Congreso, acordémonos que ganó un referéndum. Él le dijo a los peruanos por las 4 propuestas, voten por 3, y una que él mismo había propuesto, no voten por ella porque el Congreso la había deformado, y la gente le hizo caso. Votó por 3 a favor y una en rechazo. Entonces, sabe sobre qué base política se está moviendo. No sé si su juego le va a resultar, si le va a dar el tiempo hasta que entremos a pleno proceso electoral. Claro, porque él está acudiendo a organismos internacionales, exactamente, ¿no?, en búsqueda todavía de conseguir su postulación. En búsqueda de replicar el caso del presidente de Colombia, Petro, ¿no?, que consiguió que la Corte lo habilitara y terminó siendo presidente de la República. Entonces él está jugando a lo mismo. No sabemos si lo conseguirá, pero obviamente va a generarle arrastre a su partido si él, como dice, no me pueden impedir que sea simpatizante de mi partido, ¿no? Entonces estamos jugando en el borde de los derechos democráticos. La Constitución dice que todos los peruanos tienen derecho a participar en la política. Entonces nos estamos moviendo en un borde que es muy peligroso en términos de seguir respetando los principios básicos de la convivencia democrática, ¿no? La Fiscalía tiene argumentos suficientes para sospechar, ¿no?, de una posible fuga del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo ve ese punto? En la tarde él decía, he hecho viajes a Caballococha, a Aguas Verdes, a Puno, a Tacna. Estuve a 50 metros, a 50 pasos, dijo él. En el caso de Aguas Verdes. No, hubiera cruzado el puente y me iba, y no me he ido. Puso ese ejemplo. Sí, claro. O sea, yo creo que, como digo, está jugando en una dimensión política en la arena penal y lo está haciendo bien. Yo no creo que se escape, porque a él le conviene estar acá si se mira con horizonte político, inclusive no para este periodo, sino para el siguiente. Vizcarra fue un presidente relativamente joven. O sea, todavía tiene aire para tener aspiraciones políticas después del 31.
Claro. Entonces, honestamente, si es un animal político como creo que lo es, o aprendió a hacerlo siendo presidente de la República, yo lo conocí a él como presidente regional, ¿no? Y después En lo Moquegua. conocí, claro, y después lo conocí, me reencontré con él como presidente de la República cuando yo fui ¿Y qué viceministro. impresión le dejó como persona? Bien, bien, es un ingeniero, tiene cabeza de ingeniero, pero creo que con los años, y que no lo tome a mal si nos volvemos a encontrar, creo que con los años se comenzó a creer demasiado, se ensoberbeció y creyó que él tenía una especie de misión, que en democracia lo peor que nos puede pasar es atribuirnos una misión o un encargo divino. En democracia todos somos ciudadanos y cumplimos roles temporales. Correcto. Suele suceder con algunos líderes políticos. Muchos el líderes endiosamiento, políticos se ¿no? olvidan de eso. Sí. Vamos a retornar seguramente en cualquier momento a la audiencia. Seguro pero, que sí. Señor Molina, tenemos que hablar de todas maneras del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y se habló bastante de este programa dominical, ¿no?, que se había planteado, según se señala, una iniciativa de la misma presidenta Dina Boluarte. Ahora el premier Eduardo Arana ha terminado por decir que nunca hubo una idea concreta, las contradicciones en las que a veces hemos escuchado que lamentablemente ingresan en el Ejecutivo. ¿Era buena idea? ¿Era buena alternativa? Nunca es buena idea usar la televisión del Estado, no del gobierno, para hablar en un solo sentido. Tú eres comunicador, Jorge. La comunicación es de doble sentido. Un programa donde solo se difunde la acción gubernamental no es una verdadera rendición de cuentas por parte del Estado. Y cuando se ha hablado de eso, recordaba yo un recientísimo programa de televisión, de la televisión francesa, que vi durante ese evento internacional sobre los océanos al que asistió la presidenta, donde el presidente Macron se sienta 1 hora y media a hablar con una serie de personas especializadas en temas de conservación del ambiente, e inclusive en la parte final del programa le plantean problemas de coyuntura de política internacional y no rechaza ninguna pregunta. Él responde, claro. Y en algunos casos dice, hay cosas que no les puedo revelar, pero tengan confianza que el Estado francés está trabajando en ellas. Eso es una labor de docencia frente a los ciudadanos de por qué existe un poder estatal y por qué tenemos que tener instituciones fuertes. Eso es lo que estamos esperando los peruanos de la señora presidenta. Más allá de que sea ella o no, está obligada a explicarnos cosas a los peruanos. El Estado tiene que estar dispuesto al escrutinio público. Y un programa de televisión, como por ejemplo en su momento lo tenía el fallecido presidente Chávez en Venezuela, o el presidente Correa en Ecuador, o las conferencias del presidente López Obrador en México, es en un solo sentido. Claro, y eso claro. no es el Son tipo, monólogos. no es el tipo de explicaciones que estamos esperando hace mucho tiempo de la presidenta. Ella es una institución, no es una persona. Alguna vez me acuerdo, siendo yo funcionario de PCM, que alguien me sugirió algo en términos de comunicación respecto al expresidente Humala. Y yo le dije, le mostré el cuadro del presidente que estaba en mi oficina y le dije, él no es una persona, es una institución. Y tenemos que cuidar las instituciones. Y el primero, la primera que las tiene que cuidar es quien lo ejerce. Por supuesto. ¿La presidenta Dina Boluarte debería hablar con los medios de comunicación? Se van cumpliendo ya 250 días y la presidenta no habla con los medios, no accede a entrevista alguna. Jorge, ¿Debería hacerlo? yo he sido funcionario de alto nivel y he pasado porque ustedes me metan el micro en la cara buscando una declaración. A veces la prensa se excede un poco, digamos, pero así es. Ese es el costo de tener un cargo en primera línea en representación del Estado, y estamos obligados a hablar. Que no nos guste lo que dicen de nosotros, pensemos mejor nuestras narrativas, pensemos mejor nuestros discursos. El Ejecutivo muchas veces él solo se ha metido en problemas por no dar explicaciones claras, han tenido que cambiar de narrativa sobre un mismo asunto al cabo de un tiempo. Entonces lo que necesita la presidenta es un buen equipo de comunicación, pero no puede abdicar de su obligación de comunicarse con los ciudadanos, y hablar en inauguraciones no es suficiente. El
el Ejecutivo ha presentado o ha solido presentar como que la Presidenta sí comunica con la gente en las inauguraciones de las obras. En actos públicos. Eso es parte de su trabajo. Inaugurar obras es parte de su trabajo, pero también parte de su trabajo es que los ciudadanos entendamos lo que está haciendo y ella tiene que ser capaz de explicarnos la lógica de lo que está haciendo. Repito, es una institución más que una persona. Y en el Perú lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos volvamos a confiar en las instituciones. El drama que estamos viviendo ahora es que los peruanos cada vez confiamos menos en las instituciones. Nos han defraudado tanto que ya no les creemos. Y es obligación de todos aquellos y aquellas que tenemos cargos altos ayudar a que los peruanos vuelvan a confiar. Y hablando en un solo sentido, no se ayuda a eso. Hay que aceptar las preguntas, hay que aceptar el escrutinio público y el camino es la prensa. Puede que no nos guste, pero el camino es la prensa. Nuestra labor es a veces hasta antipática, pero es nuestra labor definitivamente. Señor y es Molina, una labor que la sociedad necesita, por además. supuesto, muy necesaria. Y en ese sentido ha llamado la atención la renuncia de Mónica Tiburcio, quien ha sido designada como secretaria de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, pero ha durado en la práctica solamente unas horas. Fue designada el pasado 25 de junio. Imágenes la mostraron incluso saliendo de la oficina de Juan José Santibáñez, asesor exactamente muy cercano a la presidenta Dina Boluarte. Y al día siguiente salió la designación, exacto. ¿no? ¿Cómo puede entenderse esa renuncia tan acelerada, una renuncia express? De repente no quiso hacer algo que se le pidió que haga, ¿no? No puedo decir más. Parece que también la persona anterior había renunciado y se habló de que podía estar relacionado justamente con esta propuesta de programa, no lo sé. Del programa dominical de la presidenta. Sí, exactamente, y parece que la persona anterior tuvo que ver su decisión o la decisión de retirarla tuvo que ver con eso. Probablemente la decisión de traer esta nueva persona fue basada en que concretara esa propuesta y de repente hubo una desavenencia, pero sí acabo de leer ayer que creo que la designaron en la mañana y renunció en la noche, sí, ¿no? Ni siquiera pasó 24 horas. Exacto. No sé la razón, pero eso muestra que el Ejecutivo está pensando insuficientemente algunas de sus decisiones y ese tipo de decisiones no los ayudan. O sea, cuando pasan esas cosas, lo único que hace es aumentar las dudas que los ciudadanos tenemos sobre la pertinencia, sobre el nivel de reflexión que hay en el Ejecutivo para tomar decisiones. Y eso es malo para ellos como representantes del Estado y es malo para todos los peruanos. No podemos tener instituciones que tomen decisiones tan poco razonadas que el propio involucrado renuncie en la noche. Eso muestra que algo pasó. Podemos no saberlo, pero lo que no tiene que tener duda el señor Premier es que todos estamos dudando qué pasó. Se ha hablado también de que se le ha pedido la renuncia a la presidenta, ¿no?, del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, precisamente por lo que usted mencionaba, por esta demora en hacer realidad el planteamiento del programa dominical que hasta, según se señala, ya se había barajado un nombre, ¿no?, cada domingo a las 8. En todo caso, inclusive el gran en problema... redes estuvo circulando un videíto con una canción que toma un vals, ¿no? Exactamente. Claro, pero lo que preocupa de todo esto es la poca capacidad de comunicación que a veces tiene el Ejecutivo para explicar estos temas, ¿no cree usted? O sea, lo mismo que le pasa a la presidenta y que cree que puede o piensa que puede sustituir con un programa de televisión el contacto directo con la prensa, le pasa a todo el Ejecutivo. En general, su estrategia de comunicación es bastante deficiente porque todo el tiempo tienen que estar corrigiéndose. Muchos de los problemas que tienen de inquietudes ciudadanas frente a su labor tienen que ver con cosas que dijeron A un mes, 15 días después dijeron que era B y después C. Entonces, con eso lo único que hacen es generar más incertidumbre, más inquietudes, más interrogantes. Y les pasa todo el tiempo. Entonces, lo que pueden hacer más bien es contratar o designar mejores responsables de comunicaciones en despacho presidencial y en PCM probablemente, ¿no? ¿Por qué ha pasado ahora con el tema también del programa dominical? Hoy hemos escuchado al premier Eduardo Arana, decir que no dijo lo que había mencionado, ¿no? Él mismo en conferencia de prensa dijo que se estaba planteando el programa dominical a iniciativa de la presidenta y ahora dice, no, nunca pensamos en un programa dominical.
Una contradicción total que nace del mismo premier. No es la primera, no solo le sucede a este premier, el premier anterior también solía pasar, Claro, ¿no? Que decía claro. una cosa un día y a los 3 días tenía que decir la contraria o negar lo que dijo, porque piensan insuficientemente las cosas, dan explicaciones que lo que nos hacen pensar que no son reales y después entonces las tienen que barajar. Tenemos un problema grave de debilitamiento de las instituciones. Si algo se les puede invocar, y no me dirijo a la señora presidenta en particular, al Ejecutivo en su conjunto, es que lo mejor que pueden hacer por el Perú es tratar de que en estos meses que les quedan, que es poco más de un año de periodo de gobierno, asumiendo de que van a llegar al final, traten de hacer las cosas con la mejor prudencia que puedan, porque el Perú está pagando el costo. 3% de crecimiento, como nos dicen, no es ningún logro. Que tengamos el precio del dólar bajo por el número de soles no es ningún logro. Todos los peruanos saben que el país está en una situación insuficientemente dinámica como para seguir bajando la pobreza. Y el nivel de pobreza que tenemos hoy día, a pesar de que hayamos recuperado 1,5 puntos de un año al otro, sigue siendo el de muchos años antes de la pandemia. Entonces, no cantemos victoria, el Perú todavía necesita un esfuerzo enorme de progreso para poder incluir a muchos peruanos que están fuera y necesitamos que las instituciones se fortalezcan. No nos ayuda un ejecutivo que se desdice varias veces, no nos ayuda un ministerio público peleando entre sí, no nos ayuda un Congreso que legisla de maneras que los peruanos rechazamos. Todas las instituciones tienen un desafío enorme de fortalecimiento en el Perú, no solo es un problema del Ejecutivo, y ese esfuerzo es impostergable. Tenemos que meterle un sentido de urgencia. El próximo año tenemos elecciones. Ojalá que podamos tener un Ejecutivo y un Congreso que enfrente las cosas que realmente hay que cambiar. ¿Cómo entender precisamente este tema de las contradicciones del Ejecutivo? ¿Quiénes están en este momento más cerca de la presidenta Dina Boluarte? Uno puede entender que el señor Santibáñez, ¿no?, es uno de sus asesores sin ninguna duda más cercanos, pero ¿quiénes están en el entorno de la presidenta? Quisiéramos entender eso para entender también algunas de las decisiones o declaraciones de la mandataria. No lo sé, o sea, hace tiempo que no visito Palacio. El premier, cuando era ministro de Justicia, era una de las personas cercanas, el ministro de Educación es una de las personas Morgan cercanas. El famoso vocero que en su momento era muy visible, el señor Hinojosa, ya Freddy Hinojosa. Entiendo que sigue en Palacio, pero ya no figura como el señor Santibáñez, destaca más ahora, ¿no? Tiene un grupo chico. Supongo que la señora, con todas las críticas que recibe, se ha vuelto crecientemente desconfiada. Es un síndrome inevitable en esos cargos. Tiene un grupo pequeño entonces de gente sin de ninguna confianza. duda debe ser pequeño, debe ser pequeño. Correcto, porque claro, uno quisiera entender, reitero, ¿no?, muchas de las decisiones, comentarios, expresiones de la mandataria. Si se comunicara con la prensa lo entenderíamos mejor. Por supuesto, ¿no?, si conversara con los medios de comunicación. A veces los personajes políticos tienen temor de la prensa y creen que se ponen vulnerables frente a la prensa. Yo creo que atreverse a enfrentar la prensa fortalece las figuras políticas. Y el ejemplo que cité de Macron es muy expresivo de eso, ¿no? Un presidente que es capaz de comunicarse directamente con los ciudadanos adquiere fortaleza frente a los ciudadanos porque genera confianza. Un presidente que se esconde, que cree que hablando nomás lo va a ayudar, es un presidente que está mostrando temor. Definitivamente. Bueno, no sé si cada domingo a las 8, pero de lunes a viernes a las 9 tiene usted cualquier día, señora presidenta, para venir y sentarse aquí en el sillón de prueba de fuego. Haría bien en hacerlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.